Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, una bendición especial. Hoy es sábado, 18 de febrero. Hoy nuevamente recibimos la palabra de Dios que llega para alimentar nuestra vida de fe. Es el Señor que nos ama, el Señor que siempre está pendiente de nosotros y nos muestra cuánto nos ama y que a través de su palabra nos indica el camino que nosotros debemos seguir. Hoy el texto es la transfiguración de Jesús en el monte. Jesús que sube con sus discípulos, con Pedro, Santiago y Juan, y van al lugar donde están en oración, donde están también en la presencia de Dios nuestro Padre. Y en ese momento Jesús se transfiguró, dice la palabra de Dios. Aquí debemos comprender que la transfiguración de Jesús es mostrarse como aquel que viene de parte de Dios. En otras palabras, como Dios mismo. Los discípulos, dice la primera parte que Pedro le dice cuando aparece Elías, cuando aparece Moisés y Jesús ahí conversando los tres, dice que los discípulos se sienten muy a gusto. Eso dice Pedro: Señor, qué a gusto nos sentimos, qué cómodos estamos en este lugar, en la montaña, teniendo esta visión, teniendo como todo tan tranquilo, como estar cerca de Dios. Y luego pues dice el autor sagrado que no sabían lo que decían porque estaban asustados. Sin embargo, hay algunos exégetas o algunos teólogos que nos invitan a comprender estas palabras de Pedro. Qué gusto estar aquí. Dicen que Pedro también trata como a toda costa que Jesús no vuelva a bajar de la montaña, es decir, a ir a Jerusalén, porque él ya les ha comentado por el camino lo que tiene que padecer, que tiene que sufrir, que tiene que morir a mano de las autoridades judías. Y ellos, más bien Pedro, como que trata de evitar todo ese sufrimiento. Recordemos también aquellas palabras de Pedro donde dice que Jesús les ha contado y les ha dicho: pero el Hijo del Hombre tiene que sufrir. Antes les había preguntado: ¿quién soy yo para ustedes? Y él responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor le felicita: muy bien, Pedro, esto que has respondido no te lo ha revelado nadie de carne, sino el Padre del cielo. Y luego trata de evitarle, y luego Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque tus proyectos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y Pedro como que trata de interponerse en ese camino que lleva a Jesús para la redención. Por eso Jesús le dice: apártate, porque tus planes no son los planes de Dios. Ese pensamiento que tienes de truncar el proyecto de Dios no es el adecuado. Y nuevamente Pedro, como que con esta palabra de qué bueno es estar aquí, qué a gusto nos sentimos, trata nuevamente de impedir que el Señor baje de la montaña y se dirija a Jerusalén, donde Él va a redimir. Y muchas veces nosotros queremos así la religión y queremos a mi Dios, o sea, queremos solamente gozosos, queremos gloriosos y luminosos, pero no los dolorosos. No queremos pasar por momentos difíciles, no queremos enfrentar la misma realidad de nuestra vida, aquellas situaciones de dificultad, nuestras miserias, aquella situación de oscuridad, de pecado y de tiniebla que hay en nosotros. Solamente nos queremos quedar como con un momento bonito de esa fe, como que no compromete, como que no es de esfuerzo, de dedicación y de entrega y de conversión. Y por eso el autor sagrado coloca este momento. Claro, es fundamental
entender que Jesús se muestra a sus discípulos como Dios mismo en persona, que es el que les está hablando, y luego la voz de Dios que está ratificando el discipulado de aquellos que están al pie de Jesús. Este es mi Hijo amado, escúchenlo, es lo que les está diciendo, pero a veces les cuesta mucho a los discípulos escuchar y entender lo que el Señor les dice. A veces así pasa en nuestra vida. Ojalá que no seamos de aquellos que nos parecemos a Pedro en muchas ocasiones, que queremos truncar los proyectos de Dios y queremos solamente una religión bonita, como muy espiritualista, pero no una religión que compromete al trabajo con los más humildes, los más sencillos y especialmente con los más alejados de Dios, con los más pecadores, con aquellos que están más necesitados de misericordia. Ojalá que sigamos los pasos de Jesús, que bajemos, que descendamos nuevamente, así como Él bajó del cielo y se comprometió a redimir las miserias humanas, también nosotros, después de ver al Señor, bajemos de esa montaña y nos adentremos en la realidad de nuestros hermanos que sufren y que luchan, y especialmente, vuelvo y repito, de aquellos que están más apartados de Dios. Ese es el sentido de bajar llenos de Dios, llenos de la presencia de Dios, que eso lo hace la oración, pero a la vez llenos de compromiso y de deseos de trabajar y de transfigurar, de ayudar a transfigurar la vida de muchos que están sin Dios y que están viviendo algún momento difícil en su vida. Que estas palabras del Evangelio nos ayuden a seguir los pasos de Jesús, a enamorarnos constantemente de Él y a dar testimonio de su palabra con nuestras obras, con nuestras palabras. El Señor bendiga a aquellos hermanos nuestros que piden oración, los que están enfermos en las clínicas, hospitales, aquellos que están pasando momentos difíciles en su vida, en su fe. El Padre del cielo los colme de gracia y bendición. Recordemos lo que nos dice Jesús: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Oremos pues también por nuestros hermanos que hoy cumplen un añito más de vida. El Padre Celestial colme su proyecto de vida de bendiciones, que les vaya muy bien en todo lo que realizan y que la bendición de Dios les acompañe siempre. Feliz cumpleaños para ustedes. Oremos por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. El Señor les reciba en el reino de los cielos. A todos nosotros bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.